Hermanos y hermanas, como notan ustedes, ha cambiado el color del ornamento. Eso quiere decir que estamos en un nuevo momento litúrgico, en un nuevo tiempo litúrgico. Como ustedes saben, el año litúrgico gira en torno a dos ejes principales: Navidad y Pascua. El nacimiento de Jesús y su muerte. Y estas dos fiestas, en la liturgia los relaciona con los astros del cielo, porque la liturgia es también cósmica. El nacimiento es el día solsticio de invierno, el día en que es el sol el día más pequeño de todo el año. Los romanos tenían esta fiesta, el sol invictus, cuando cada vez el día más chiquito, cuando parecía que iba a morir, el sol vencedor empieza a agrandarse el día a partir del nacimiento de Jesús. Y por otro lado, la Pascua la refieren a la luna, ciclo lunar. Fijan la fiesta de Pascua, más o menos ahora será como por el 15 de abril, el plenilunio, el sábado más cercano al plenilunio del equinoccio de primavera. Entonces, estas dos fiestas en la liturgia se enmarcan con algunos días antes y después. 40 días antes, 40 días después, Navidad, Adviento y la Candelaria, y en la Pascua, el miércoles de ceniza y la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, pues, en la Pascua nos centramos, 40 días. Nos relacionamos a los 40 días que Jesús pasó en el desierto. ¿Por qué 40? Bueno, 40 es un número bíblico lleno de significado. Nos evoca en primer lugar los 40 años, la cuaresma de 40 años que estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto, perdido en el desierto. Los 40 días del diluvio, los 40 días en que el profeta Jonás estuvo predicando en Nínive para la conversión. Toda cuaresma es un tiempo de reflexión, de conversión, de purificación. Y bien, hay que ubicar la cuaresma de Jesús en el contexto que nos pone el Evangelio. Partimos del bautismo de Jesús en el Jordán, cuando se oyó la voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, y el Espíritu Santo bajó como una paloma y lo ungió como Mesías. Jesús se da cuenta, cae en la cuenta, Él es en ese momento el Mesías, es el Hijo de Dios, tiene todo el poder de Dios en sus manos y tiene una misión importantísima que cumplir como Mesías para la salvación de todo el mundo, pero a partir de Israel. Me imagino que salió del río abrumado, consternado, y quizás por consejo de su primo Juan le dijo: mira, para poner en orden tus pensamientos, a mí me dio muy buen resultado irme al desierto. Ahí en el desierto estarás tranquilo, no habrás distracciones. Es un momento, el desierto, no hay nada, es fuerte, ahí como que se siente la presencia de Dios. Y Jesús, pues, se fue al desierto. Y allí, dice el Evangelio, que pasó esos 40 días, recordando esos eventos, sin comer ni beber. ¿Por qué? ¿Por qué esos 40 días? La bebida, pues a lo mejor sí, pero la comida. Pues yo creo que pues nuestro cuaresma también es un tiempo de penitencia. Se nos pide también ayuno, como Jesús. No los 40 días, antes los cristianos más fervorosos se pasaban toda una cuaresma con ayunos. Pero aquí la Iglesia lo ha reducido al mínimo. Miércoles de ceniza y Viernes Santo, sobre todo una sola comida fuerte en el día. ¿Por qué razón? Yo me imagino pues que puede haber distintos tipos de ayuno, ¿no? Pienso, por ejemplo, hay unos ayunos que le gustan más a Dios y otros que decididamente no le gustan. Por ejemplo, el ayuno forzoso que pasan sus hijos. Ustedes saben, en el mundo cerca de 1.000 millones de personas ayunan todo el tiempo. El hambre crónica, el hambre que no tiene para cuándo satisfacerse. Ese tiempo
en que se debilita la voluntad, se va consumiendo el cuerpo poco a poco. Ese ayuno no le gusta a Dios. Dios no quiere que sus hijos sufran. Hay otro ayuno, el ayuno ascético, para fortalecer la voluntad. Es un ayuno un poco que hacían los antiguos padres para fortalecer nuestras decisiones y vivir especialmente para el espíritu. Pero tampoco es este quizás el ayuno de nuestra Cuaresma. Está también el ayuno terapéutico. Ustedes saben que los naturistas recomiendan de vez en cuando practicar el ayuno, a veces temporadas más o menos largas. Quizás algunos hacen nada más un tipo de fruta en el día, otros algún potasio, limón o algo para no desequilibrarse. Pero dicen estos naturistas que al principio, ciertamente, se pasa un poco de hambre, pero luego el cuerpo se habitúa, ya no se va sintiendo el hambre y se despeja el pensamiento, y eso permite también la reflexión. Hay otro ayuno, lo que llamamos la huelga de hambre. Algunos activistas dejan de comer demostrando o mostrando que para él la causa por la que está haciendo la huelga de hambre es más importante que su propia vida, y que está dispuesto a dejarse morir para hacer conciencia y presionar para que sea atendida la justicia, que para ellos es apremiante. Bueno, la Iglesia no ve mal esos momentos, le llamamos huelga de hambre, esos ayunos para formar conciencia, pero siempre pide que no corra peligro la vida. Para la Iglesia es importante. Hay otro tipo de ayuno, el ayuno solidario. Parte tu pan, comparte tu pan con el hambriento. Yo me abstengo de algunas satisfacciones, pero eso que me puedo ahorrar al no comer, no lo derrocho en otras cosas, sino que eso lo entrego para que alguien pueda remediar su necesidad. Me acuerdo, por ejemplo, una Cuaresma que estuve en la universidad en Bélgica, en Lovaina, se nos sugirió hacer un ayuno y lo que ahorrábamos de alimento lo íbamos guardando, y al fin de la Cuaresma se juntó todo y se puso una biblioteca en un lugar de un país africano. Es un ayuno agradable a Dios, es un ayuno compartido, solidario. Pero, ¿por qué Jesús fue a ayunar los 40 días? Yo creo que por razones prácticas. Imagínense ustedes, sobrevivir en el desierto es de lo más complicado. Primero, buscar el alimento. Eso tiene uno que salir en el desierto, encontrar comida, algunas hierbas por ahí, o cazar, poner trampas y cazar algún roedor o algo, y luego encender una fogata. Si a nosotros nos cuesta encender una fogata en un campamento, imagínense sin gasolina y sin cerillos, y en pleno desierto con el ventarrón, pues es toda una odisea, ¿verdad? Buscar ahí una cuevita o algo, prender la fogata. Mucho tiempo tendría que dedicarse a ello. Entonces Jesús dijo, prefirió mejor no comer. Y repito, cuando se hace esos ayunos, ya el hambre llega un momento en que no molesta y la mente queda más despejada. Necesitaba pasar este tiempo para reflexionar. ¿Qué quería Dios de él como Mesías? ¿Cómo iba a ser su empresa, su proyecto como Mesías? ¿Qué quería Dios? ¿Cómo hacerlo? Él tenía todo el poder de Dios en sus manos, pero había que tener claridad. ¿Y cómo le iba a hacer? ¿Y qué estrategia iba a emplear? Y claro, cuando uno se coloca en estas posiciones extremas, cuando quiere reflexionar el sentido de la vida a profundidad, nunca falta la tentación. Jesús fue tentado también por el demonio. Y bueno, el demonio sabe muy bien cuando nos tienta qué es lo que podemos caer en la tentación. Obviamente no le iba a pedir a Jesús que cometiera algún pecado, eso no era imaginable. La tentación que tuvo Jesús en el desierto fue un tipo de Mesías
que no era el querido por Dios. Era el Mesías que se difundía desde el santuario de Jerusalén, que corría por todo el país cuando pensaban en el Mesías que habría de venir. Un Mesías milagrero, espectacular, le dice el demonio. Mira, lo lleva al pináculo del templo, lo más alto del templo. Un día de fiesta, está toda la gente y todos los peregrinos. Tírate desde arriba y verás cómo los ángeles se ponen en la punta de sus alas y te colocan suavemente en la tierra. Y eso, pues, aplauso general, ¿verdad? Un Mesías superestrella. Un Mesías milagrero. ¿Te interesan los pobres, verdad? Pues mira, aquí están muchas piedras. Convierte las piedras en panes y alimenta a toda la población de los hambrientos. Sí, pero sin cambiar el corazón humano. Jesús una vez también multiplicó el pan, pero hizo que la gente compartiera lo poquito que traía y alcanzó para todos y todavía sobró. Un Mesías, un mesianismo desde el poder. Lo lleva a un monte y le dice, mira, todo esto te daré si tú me adoras. Es decir, ejercer el Mesías desde el poder. Convertir a Israel en la gran potencia mundial. Y desde allí, por supuesto, salvar a todo el mundo. Pero Jesús sabía fácilmente que no era esa la voluntad del Padre. Llegó a entender, penetrando las Escrituras, con cuidado, que el tipo de Mesías que Dios quería era un Mesías solidario con los pobres, con los empobrecidos. Otro proyecto diferente. Y que, claro, cuando esto se fuera dando a conocer, la estructura del poder no le iba a permitir continuar. Lo habrían de matar. Habría que sufrir. Es decir, un Mesías desde el no poder, como la Virgen María, que renunció al único poder que le quedaba reservado a las mujeres, que era su maternidad. Y naturalmente lo habrían de rechazar. Si hubiera caído Jesús en esa tentación, hubiera muerto de viejito en la cama, hubiera tenido el apoyo de Anás y de Caifás, incluso hasta del mismo rey Herodes tal vez, y Judas hubiera sido su partidario más entusiasta. Pero él se dio cuenta y superó la tentación. Curiosamente, el demonio lo tienta con las palabras de la Biblia, porque la Biblia da para todo, con las palabras de la Biblia. Y Satanás conoce bien la Sagrada Escritura. Diálogo de Moisés y Elías. Y Jesús fue tentado como todo ser humano, porque Jesús era un ser humano. Y precisamente esa fue la tentación. Utilizar sus poderes de Dios para él, para un proyecto. Pero Dios quería que no usara esos poderes, que fuera un ser humano como todos, y que totalmente utilizara ese poder milagroso como compasión a los que sufren. Ese sí era el Mesías que Dios quería. Y bueno, además de eso, la Iglesia dice que en la Cuaresma no hay que comer carne. Volvemos a decir, los atracones que se daban en la Edad Media, cazaban un oso, cazaban un jabalí, y pues esa carne había que comérsela, ¿no? Y a veces que no se echara a perder, se daban unos buenos atracones. Y en todo caso, pues para que durara más, se guardaba en la parte más fresca de la casa, la bodega, a veces bajo tierra. Y sin embargo, si la Cuaresma había que evitar la carne para tener la mente más despejada, pues había que prescindir de ello. Y, pues para que no se echara a perder, el martes, antes del miércoles de ceniza, sacaban toda la carne que quedaba y a darse un buen atracón, el carnaval. Carne vale, dicen en los italianos, carne a Dios, carne vale, carne a Dios, adiós a la carne, carnes tolendas. Bueno, hermanos, ¿qué sentido tiene esto para nosotros? ¿Tiene algún sentido privarnos de esos satisfactores? Pues ya hemos visto, cuando nosotros utilizamos, no se trata de no comer carne e irnos a la marisquería a tomarnos unas buenas langostas, eso no. Tampoco se trata de sufrir por sufrir, sino buscar algo que nos cuesta para nuestro propio beneficio. No comer carne, ¿por qué no? No comer carne de prójimo, ¿verdad? Y cada quien dice de cuál va a ser su abstinencia. Dice el cigarrito, por Dios,
ya es demasiado cigarro, ya le va a estar perjudicando sus pulmones. Bueno, yo le voy bajando al cigarro y el cigarro que no fumo lo anoto y lo echo en la alcancía. Y después, a fin de la Cuaresma, puedo hacer una buena limosna. Oración, limosna y ayuno. O no, los chocolatitos, los pastelitos, señora, esas lonjitas, pues bueno, lo mismo, nos abstenemos. Salir a correr, bueno, es otra forma de hacer la abstinencia, ¿no? A ver, algo que nos ayude. Y, si mejor, utilizar la Cuaresma para corregirnos de algunos de nuestros defectos. De manera, hermanos y hermanas, que ya esta es una invitación para la Cuaresma. Hay que irnos al desierto. ¿Dónde será ese desierto? Pues a lo mejor la azotea de nuestra casa, o un jardín, o nuestro mismo cuarto, pero un espacio para hacer una reflexión profunda, cómo vamos en la vida. Algunos acostumbran los ejercicios espirituales. Oración, penitencia, algo que nos beneficie y que beneficia a otros, y esa es nuestra limosna. Vamos ahorrando, hacemos una alcancía, y al fin de la Cuaresma podemos entregarle a alguien que sabemos que tiene alguna necesidad. Y como sea nuestra Cuaresma, así será nuestra Pascua. Ánimo. Solo Dios y Padre.